Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarnos en estos miércoles de webinar de Educaréis. Una disculpa por la tardanza, siempre las cuestiones tecnológicas pueden tener fallas y eso nos tenía un poquito retrasadas con la transmisión del día de hoy. Hoy se hablará sobre las relaciones de buen trato en el aula. A mí me parece que es un tema fundamental porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hemos oscilado entre pensar o naturalizar que el maltrato, la pesadez, las formas de imponerse ante otros deben ser violentas y creo que eso no puede seguir sucediendo. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa María Nashiki Angulo. Les voy a contar un poco quién es ella y dejaré rápidamente los micrófonos para que sea ella quien nos platique sobre este tema. Ella es doctora en educación, licenciada y maestra en psicología, especialista en desarrollo humano y sexualidad y experta en grupos comunitarios, ambos desde la terapia de reencuentro. Es formadora de profesionales de la psicología y la educación desde el 2006. Es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM en el campus de CEU. También está en el posgrado en la residencia en psicología escolar desde el 2008. Es vicepresidenta de la Fundación Terapia de Reencuentro México AC desde su origen en noviembre del 2021. Y ella nos dice que en lo personal se reconoce como aprendiz permanente, analítica, reflexiva, curiosa, sensible, apasionada, relajada, cautelosa, amante de los gatos, de las caminatas al aire libre y la naturaleza. Pues ojalá nos contagies mucho de esto de ser sensibles, apasionados, relajados y cautelosos en esta charla. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos cediéndote los micrófonos. Ujú. Muchas gracias por este espacio y esta presentación, este recibimiento también como muy amoroso. Como decías, quiero platicar un poco sobre, pues, cómo yo he entendido el buen trato, cómo desde mi vida, mi experiencia personal y profesional me ha llevado a ir plasmando en mi propia quehacer educativo algunos elementos del buen trato que han, desde mi punto de vista, beneficiado, ¿no?, el espacio formativo y también construir relaciones desde ese mismo lugar. Entonces, les quiero contar qué es eso del buen trato, cómo se hace, qué ha pasado conmigo, cómo integrarlo, ¿no?, como en la parte educativa en estos espacios académicos. Entonces, bueno, ya se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, he titulado este espacio, esta charla, como Relaciones de buen trato en el aula, porque algo que impacta y ha impactado en mi vida es cómo me encuentro con las otras personas, cómo esta relación se construye en el día a día y en la constancia, ¿no? Es el relacional, es decir, el vínculo y el encuentro que tengo con las otras personas a través de quién soy.
de lo que lo que quiero mostrar y lo que quiero compartir con las otras personas. Y el último nivel, que es el azul clarito, es el nivel social, es decir, los roles que yo juego en este mundo y en esta sociedad. Por ejemplo, esto que yo les compartí de mí un poco frente a mis roles, que soy profesora, que soy vicepresidenta de la fundación, pero también en estos roles sociales, pues soy hija, soy amiga, soy mujer. Sea, hay ciertos roles que voy jugando en la sociedad que me marcan como una pauta de interacción con los otros. Entonces, por eso estos tres niveles están en constante juego y son interdependientes. Ahora, ¿cómo construir el buen trato? Entonces dice Fina San, lo que yo tengo que entender es que el modelo de buen trato busca que yo vaya aprendiendo poco a poco a encontrarme primero conmigo, por eso su modelo le llama desde la terapia de reencuentro. Primero es un encuentro conmigo, me reencuentro, me reconozco, me reconstruyo, para que esta reconstrucción y encuentro conmigo misma me permita reencontrarme con las otras personas y asumir mis roles sociales desde este otro lugar, basado en el respeto, reconociendo quién soy yo, quién es el otro, aprendiendo a establecer esta distancia, este límite que hay con las demás personas, con una mirada amorosa. Es decir, se basa en esta claridad de que el amor es algo que nos envuelve en todo momento y que es universal. Todas las personas podemos experimentar el amor más allá del amor de pareja o el amor de padres e hijos, de hijos a padres y madres, sino que es esta capacidad de sentir esta conexión con las otras personas desde esta esencia amorosa, que esto nos genera bienestar, nos ayuda a soltarnos, a estar bien. Para poderlo conseguir es necesario establecer un nivel de conciencia, es decir, escuchar, comprender qué es lo que me pasa y saber qué es eso, darle nombre a eso que vivimos, lo que nos lleva a vivirlo con responsabilidad. Luego, hasta abajo, en mi esquema, dice algo de mi historia que me lleva a una transformación consciente. Eh, para poderse instalar el modelo de buen trato en una sociedad que ha vivido desde un modelo de maltrato, lo primero que propone ella es que se trabaja principalmente en lo individual, en el ámbito, en el nivel personal, para que a partir de la transformación de mi historia, de mi vida, de mi experiencia, eh, yo pueda impactar en mis relaciones y eso se lleve en lo social. Las teorías del desarrollo y del aprendizaje, que es ahí donde voy mezclando o intentaré mezclar un poco con mi propia historia formativa, nos van, nos han dicho, por ejemplo, la teoría psicogenética de Piaget, que el primer nivel de desarrollo es el sensorio motriz. Esta etapa en la que se aprende a través del movimiento, de las sensaciones, de las reacciones del cuerpo, permite establecer esquemas motores, esquemas sensoriales, es decir, esquemas que dicen desde el mismo cuerpo cómo moverme, cómo, qué se siente. Todavía este esquema no tiene un nombre, un significado, pero son la base para poder construir conceptos, perdón, más complejos. También pensando un poco más allá en la teoría de Brunner, esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, tiene una forma de aprender que es en la acción, que le llama en activo, que se basa principalmente en la conciencia o las sensaciones corporales. Pues cuando yo logro mirar este modelo también con lo que yo había aprendido sobre las teorías del aprendizaje, sobre el desarrollo humano, voy intercalando y entendiendo que también este modelo se puede llevar al espacio del aula. Puesto que en el espacio del aula
estoy yo como profesora y me encuentro con otras personas, pero en el camino a mí me hace pensar en cómo lograr que esto que yo me estoy dando cuenta de la importancia de mirarme, de escucharme, para poderme encontrar con las otras personas, me pueden llevar a construir espacios de buen trato. Entonces yo reconozco que hay tres puntos centrales que me llevan a poder crear estos nuevos escenarios. Y entonces lo primero que yo reconozco es la escucha. Cuando yo soy capaz de escuchar y observar a las otras personas en sus reacciones corporales, en sus gestos, en sus, eh, ¿cómo decirlo?, en los movimientos que hacen cuando nos enfrentamos a algún contenido, y yo escucho eso, entonces puedo establecer un diálogo con las otras personas, pero también conmigo. Yo me voy cuestionando, ay, esto que estoy diciendo está teniendo un impacto positivo, sí me están entendiendo de lo que les estoy proponiendo, parece que no les gusta la idea de hacer esta actividad. Y eso da una cierta presencia en el aula, una sensación de somos importantes todas las personas que estamos aquí. Y la presencia contribuye a la comprensión mutua, es decir, podemos compartir desde esta horizontalidad, desde yo soy una persona que sé cosas, pero tú también lo sabes. Esta idea también nos la dicen otras teorías del aprendizaje, como ahora en la mirada de la educación, eh, se ha promovido la perspectiva humanista. El humanismo va buscando que nos encontremos desde esta escucha comprensiva, desde esta conexión humana con las otras personas y que desde ese lugar podamos ir fomentando el desarrollo integral de las personas, obteniendo o promoviendo el máximo potencial de cada quien. Entonces, desde este lugar comprensivo de yo soy yo y tú eres tú, y yo que puedo darte y tú que me puedes dar a mí, podemos construir juntas. Entonces, esta es la parte como del mirar escuchar. Pero no basta con solo mirar y escuchar, sino hay que crear un vínculo, crear un espacio para acompañar y construir juntos. Entonces, el otro recurso o la otra actividad que como docente he hecho es el acompañamiento. ¿Qué significa esto? Comprender que cuando estoy con un grupo, sí o sí, genero una conexión con ellos y ellas. Es muy difícil que yo sea la profesora y no me mueva algo que está pasando con cada uno de los estudiantes o con algunos, los que son más evidentes. Aquel que hace ruido, que hace preguntas, que se queja, que no le parece la actividad, que tiene propuestas distintas, que critica lo que estamos haciendo o haciendo. Todo lo que ocurre en ese espacio a mí me mueve en lo personal y me permite conectar de manera diferente con cada estudiante. Sé que es diferente cuando se trabaja con personas adultas a cuando se está con niños, niñas, adolescentes. Pero también he tenido la oportunidad de estar en algunos años de mi trayectoria laboral y profesional en otras etapas evolutivas. Entonces entiendo lo que significa establecer un vínculo con niños y niñas o adolescentes. Yo recuerdo mucho mi trabajo en una secundaria, eh, en donde pues las personas adultas le tenemos miedo a veces a estas otras personas que tienen una perspectiva distinta de la vida. Entonces yo recuerdo mucho cómo tenía yo, decían, el grupo más difícil de la secundaria y simplemente yo llegué y escuché, establecí junto con ellos y ellas una serie de acuerdos de relación en el aula, en donde al ser acuerdos también implicaban para mí. Entonces, si yo les decía como un acuerdo, vamos a tener el celular apagado y a un lado, también aplicaba para mí. Entonces, si a mí me llegaba un mensaje o me llamaban,
pues yo no lo podía responder porque ese había sido el acuerdo. Entonces es importante como bueno, entender cómo el humanismo también nos plantea esta parte de establecer acuerdos en conjunto con el alumnado, favorece y facilita pues este vínculo, este acompañamiento. Otro aspecto del acompañamiento es que además de acercarme con cada estudiante, establezco esta cercanía afectiva que permite comprendernos y compartir nuestras vivencias, nuestra experiencia. Esta cercanía se establece principalmente a través del nombre. Entonces, cuando hacemos las presentaciones, la dinámica de inicio o a lo largo del ciclo escolar, es muy importante también para la identidad y la sensación de me estás mirando, soy importante para ti, que me hables como me gusta que me digas. Eh, como me dice la gente que me quiere. Entonces, si yo me llamo Rosa María, pero me gusta que me digas Rosy, o Rosa, o María, es importante que yo como profesora lo tenga en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en mi lista del grupo? Voy señalando eh, con algún color o de alguna forma cómo le gusta. Sobre todo cuando tienen dos o más nombres, les pregunto, a ver, de estos, ¿cuál te gusta y cómo te gusta que te diga? Entonces, eso acerca afectivamente y también permite dar una imagen de yo estoy aquí para ti. Esa es la sensibilidad, el sentir lo que la otra persona necesita y hacer esta presencia, pero también responder desde esta sensación amorosa. No es que yo soy amiga de todas mis estudiantes o del estudiantado, ni que voy abrazando al mundo. En realidad yo también soy alguien que prefiere como la distancia física, pero construyo una cercanía afectiva que favorece pues este intercambio. Entonces, la sensibilidad que se desarrolla para poder conectar con las otras personas es importante. Y a través de esta sensibilidad del reconocimiento de quién eres tú, entonces brindar pues el apoyo que requieren las otras personas. Y el apoyo a veces es solamente un te estoy mirando o acercarse y decir todo está bien. No necesariamente el apoyo es resolver aquello que está viviendo la otra persona. Y cuando estos dos componentes del mirar, escuchar y el acompañamiento están presentes y soy consciente en la acción cotidiana de la docencia, voy promoviendo mi transformación. Y cuando las y los estudiantes miran esta sensación de yo estoy aquí contigo y se sienten bien, van experimentando en su propio cuerpo lo que significa ese bienestar y ese buen trato. Y entonces van construyendo desde lo interno ese concepto de qué significa el bienestar, el buen trato, qué es lo que me gusta. Y pueden contrastar con eso que viven en otros espacios que tal vez no les gusta, que tal vez no son su manera de relacionarse. Entonces, por eso es muy importante dentro del espacio educativo estar en contacto continuo entre lo propio y las otras personas. Entonces, hay un diálogo conmigo y con las demás. Em, para mí, ¿qué es esto del buen trato en el aula? Perdón, un segundo, si te parece bien. Sí, Encontré una participación que me parece que es pertinente en este momento. sí. Dice Xóchitl Cornejo, ¿existe algún tiempo promedio para crear esos vínculos? Ya que considero que depende de las diferentes personalidades eh, de los alumnos, y yo pensaría que también de docentes, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que no es tan sencillo para todas las personas conectar con todas las personas. Como docente hay personalidades que me atraen y yo digo, ay,
contigo es fácil, pero hay otras personalidades que yo digo, hoy me desespera. Pero yo tengo que entender en lo propio que eso es algo que me desespera a mí, pero yo tengo que estar ahí para ese estudiante. Entonces tengo que, por eso digo que hay como una escucha interna en donde yo digo, oh, esa personalidad no checa conmigo, pero ¿cómo le hago para separar entre lo que ha pasado en mi vida con esas personalidades y este estudiante o esta estudiante que es así? Yo tengo que construir esa relación. El tiempo, pues también depende tanto de esta cercanía o encuentro con las otras personas y las personalidades, como mi facilidad o apertura que tengo para conectar con el otro, pero también la facilidad y apertura que tiene la otra persona. Entonces, digamos, hay vínculos que se pueden construir muy fácil, casi como de impronta, ¿no? Así de, ay, coincidimos y ya, hablamos fácil, fluimos bien, y hay otros que nos toma mucho tiempo. Pudiera ser, no sé, medio, medio mes, medio ciclo escolar, dependería pues de muchos elementos. Entonces creo que no hay una receta única para cómo del tiempo que se debe de construir o se puede construir el vínculo, sino que este se va dando a través de las personalidades. También creo que incluso a mí me ha pasado, teniendo el mismo grupo con otra materia, tengo que restablecer o reconstruir un vínculo porque el contenido de enseñanza o de aprendizaje también provoca una relación diferente, porque saca, ¿no? Como una subpersonalidad o una manera particular de estar en contacto con ese contenido. Entonces, me parece una pregunta muy interesante porque no, a mí me ha puesto a pensar como en este momento de esta temporalidad. Pienso también que la temporalidad va cambiando también a partir de la edad y la etapa de vida que voy estableciendo. A lo mejor si soy más joven y estoy trabajando con preescolares, el vínculo que establezco con esos preescolares es más fácil, pero conforme voy avanzando en edad, mi energía es otra, mi manera de estar es otra, tal vez el vínculo me cuesta más trabajo. Que eso lo miro también con las y los adolescentes. Conforme yo voy creciendo y voy mirando la vida diferente, me cuesta mucho trabajo entender su música, sus gustos, sus intereses. Y el vínculo también se construye a partir de eso. Entonces, posiblemente me tomará más tiempo conectar con ellos y ellas, pero seguramente encontraré un tema en común, una forma mutua en la que nos podemos encontrar. eh, Sin este juicio, sin esta dirección, sino a través como de la escucha y la comprensión. Espero haber respondido la pregunta. Sí, y fíjate que después colocó otro comentario que decía que desde su experiencia en este ciclo, dos estudiantes se le han acercado para pedirle que les llame de manera distinta al que se les ha asignado en su acta de nacimiento porque se identifican con géneros diferentes y han querido cambiar su nombre, aún no de manera legal, pero sí de manera voluntaria, ¿no? Entonces, ante eso, cómo actuar? Ujú. Pues mira, yo no tengo ningún problema en llamarles como quieren ser llamados, porque pienso que es importante como ir construyendo los vínculos a través de la identidad de cada quien. Y al no ser un espacio legal, bueno, sí lo es, pero no lo es, el aula. Y si a mí me interesa establecer esta relación con las personas que conformamos el grupo, eh, es necesario llamar a cada persona como se identifica. Pero yo necesito mirar en lo interno qué pasa conmigo con eso, porque a mí me mueve cosas. En alguno de los talleres que he dado,
recuerdo mucho que se presentó una chica trans y yo hablé con esta persona y en el teléfono pues escuchaba una voz masculina. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo te llamas? Y no sé qué, y me dijo su nombre eh, varonil. Y yo pues lo tomé normal, ¿no? Será una llamada telefónica, no sabía. Y en el taller se presenta vestida, ¿no? De chica. Y yo digo, pero nos falta el chico, no llega, ¿no? Eh, y yo empiezo el taller y todo, y cuando se presenta, digo, ah, tú eres tal, y me dice, sí, yo soy. Y entonces le empecé, y empezamos a hablarle con el nombre que se presentó, de chica. Entonces me parece que eso es importante, pero hay que mirar el choque o la sensación personal que te genera ese cambio. También nos mueve como nuestras creencias profundas o nuestra sensación de qué hago con eso que no conozco, cómo me presento y cómo actúo frente a lo desconocido en el aula y en la época actual, porque ahora es muy común para la juventud tener esta posibilidad de identificarse de otras formas, pero para nosotras, de otras generaciones, no es fácil y no es común. Pero si yo no reviso qué es lo que pasa conmigo, entonces también puedo generar en el aula algo diferente. Un rechazo indirecto, que no es mi intención, pero se lee el cuerpo, se leen las emociones, se lee la aceptación y el rechazo, y se siente en el cuerpo. Entonces, si yo soy capaz de mirarme en eso, puedo ir buscando maneras para afrontar eso que me está pasando y para poder manejarlo de una manera en la que yo me sienta cómoda, porque en la medida en la que yo me siento cómoda, puedo generar este espacio de buen trato en el aula. La clave, ¿no? Para el buen trato es aprender a escucharme y cuidarme a mí misma, sentirme bien para poder estar en contacto con las otras personas y generar esta relación de bienestar. Eh, Creo que es un tema como muy complejo, ¿no? De poder abordar en una charla, pero las claves o una clave importante es primero escucha qué pasa contigo cuando se acercan estas dos personas y te dicen, eh, llámame de esta forma y tú les miras y dices, "Mm, como que está bien, lo intentaré. Eh, o se acercan y tú dices, ah, no hay problema, ¿no? ¿Y qué lenguaje tienes con el cuerpo, con las expresiones faciales? Eh, y si algo ocurre contigo, el buen trato también implica aprender a negociar, decirle, bueno, lo voy a ir intentando, pero mira, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo. Yo reconozco que eso es importante para ti, pero necesitaría yo un apoyo para que yo lo pueda ir haciendo. ¿Qué te parece si durante un tiempo te pones un gafete para que yo lo pueda leer y entonces decir tu nombre? O le pido a todas las personas del grupo que traigan un gafete y todas estamos igual. Pero necesito yo como encontrar estas estrategias para negociar de tal forma en la que yo me sienta bien y la otra persona también. Pero no significa que yo hago todo para la otra, para que la otra se sienta bien, sino que necesita haber un intercambio de bienestar. Eh, no sé, no se me ocurre otra cosa que pueda dar como un tip, pero creo que eso es lo principal, ¿no? Escucharte, identificar qué es lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, si puedes establecer negociaciones con las otras personas y generar una estrategia en donde ambas partes se sientan a gusto. Gracias. Isabel Saro nos dice, a mí me funciona o me ha funcionado desde las primeras sesiones que al pasar lista les pregunto a todos, todas, todes cómo te llamaremos y así van señalando qué quieren y no se hace evidente para nadie el que elija un nombre distinto, sino
desde ese momento ya se nombra, ¿no? Se autonombra. Sí, eso es una muy buena estrategia. O sea, no dar el nombre como está en el registro formal, sino mejor favorecer o facilitar que cada quien se presente como quiere ser nombrada o nombrado, nombrado, y así se va construyendo pues esta identidad grupal. Porque también es importante entender que cada grupo tiene una personalidad, una identidad, y que yo como docente con cada grupo me vinculo de diferente forma, porque con cada grupo eh, no es que sea diferente persona, pero sí conecto de manera distinta por esta historia personal, ¿no? La trayectoria que yo he tenido en mi vida hasta el momento en el que yo me encuentro con determinado grupo. Que no soy la misma persona, aunque sí lo soy, cuando estoy soltera, a cuando me acabo de casar, a cuando nace mi primer hijo, a cuando me estoy divorciando, a cuando tengo el segundo hijo, el segundo matrimonio. No sé si me explico. Entonces sí es importante como ir generando este espacio y estas oportunidades en donde nos podamos encontrar todas las personas desde donde nos gusta ser nombradas. Entonces creo que sí es muy buena estrategia. Pues bueno, voy a tratar de continuar. Sí, Eh, sí. ¿Qué significa para mí el buen trato en el aula? Primero, yo he reflexionado mucho sobre qué significa la escuela y la escuela para mí, por supuesto, y yo he llegado a la conclusión de que la escuela es una opción y podría ser una oportunidad para vivir algo diferente que no tienen en el afuera. Y sobre todo me lleva a pensar en qué es eso que yo quiero dejarles y darles a estas personas con las que yo estoy en este momento coincidiendo, que me lleva a una cosa que llaman, ¿no? En la espiritualidad o en la sexualidad, que es la trascendencia. Es decir, que va más allá de mí y de mi propia existencia. También yo siento que el aula es un espacio y una posibilidad para aprender a construir relaciones de bienestar. Es decir, entender que si este es un espacio diferente y una oportunidad para que si viven violencia, abuso, agresiones allá afuera, aquí es este oasis diferente. Es este momento que sea 50 minutos, una hora, 3 horas a la semana, lo que sea. Pero este es un espacio y una oportunidad para que aquí aprendamos a relacionarnos desde el bienestar. Eso implica aprender a mirarme, primero como aprendiz que yo puedo saber algo más de lo que sé en este momento, y también aprender a mirarme con amor y cuidado, reconociendo qué es lo que yo necesito en este momento para estar bien. Dándome cuenta que también estas relaciones de bienestar no son solamente entre las personas, sino al interior. Y pensaba yo en el trayecto del día, de qué iba a decir en esta charla, que también hay una relación con los contenidos. Y a veces hay contenidos que nomás no me caen bien, no me gustan. En lo personal, a mí la historia y los números históricos no me llenan y no me conectan, pero el chisme de lo que pasa en los sucesos, eso sí me lo sé. Pero si me preguntan fechas y eso no. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para sentirme bien y poder conectar desde lugares de bienestar con eso que no me gusta? También entender que el aula es un espacio de encuentros en donde yo me reconozco y reconozco a las otras personas y, como decía, es un espacio que se construye con la presencia de cada persona y que tiene una personalidad ese grupo. Que el aula también es un espacio para conectar historias, encontrar lo que compartimos, que puede ser música, puede ser pasiones, pueden ser películas, puede ser la naturaleza y aquello que nos genera distancia, pero que sea lo que sea, estas historias promueven el cambio y el desarrollo de cada persona, nos transforman. Y que además
esta conexión de historia nos permiten acompañarnos en un trayecto de tiempo, ¿no? De un tiempo determinado. Por lo que para mí el papel de la figura docente pues es elemental. Estas son estrategias como muy puntuales a partir de lo que la propuesta de Sanz reconoce como los tres niveles de relación. Entonces, en lo personal interno, es muy importante que yo aprenda a valorar mis conocimientos, mis relaciones y cuidar mis espacios. Que yo me prepare para que me sienta segura, para que me sienta capaz de poder compartir, que yo desarrolle esta capacidad de escucharme de manera activa y compasiva, que yo me cuide y que también aprenda a manejar mi propia frustración. Cuando yo me encuentro con las otras personas, es importante generar un ambiente de apertura y escucha mutua, es decir, desde esta horizontalidad que les he platicado, es importante que podamos hacerles ver a las personas, yo estoy aquí y estoy abierta a lo que podamos compartir. Aprender a solucionar conflictos a través del diálogo y reconocer que los conflictos son oportunidades para aprender y transformar. Eh, Encontrarme con las otras personas a través de esta escucha compasiva, de entender lo que sientes y necesitas desde tu propio punto de vista y experiencia, tu propia historia. Promover el cuidado mutuo. Digamos, una de las estrategias que propone Tina Sanz es compartir algo que a ti te genera bienestar y dárselo al grupo. Entonces, lo que yo hago es que hacemos como un rol en donde las primeras veces yo les comparto algo al grupo, que puede ser una canción que me gusta, les puedo llevar un dulcecito, un poema, bailamos un poco en el salón. Es decir, algo que en un momento me puede conectar a mí con algo que me genera bienestar y me gusta, genera placer, y se los comparto a las otras personas. Pero a veces lo que me ha pasado en los grupos es que alguien se entusiasma mucho porque quiere compartir, no sé, un helado de su sabor favorito. Y entonces nos cuenta por qué lo decidió traer y tal, y tal. Y algunas personas no lo reciben tan efusivamente o reconocen lo importante que es para esa persona que lo comparte. En este espacio de encuentro, cuando yo quiero cuidarte y hago lo mejor para dártelo y que el otro lo reciba así como de, ah, gracias, y lo guarda o no me gusta, me lleva a la parte personal e interna en donde yo tengo que aprender a manejar la frustración y entender que aunque yo estoy dándote algo con todo mi amor y con toda mi alegría, porque yo pensé que eso a ti te iba a gustar y a ti no te gusta, tengo que entender que, bueno, pues no a todas las personas les gusta eso que yo he traído. Tengo que reconocer eso, yo lo hice desde el mejor lugar, pero tú no estás obligada a recibirlo desde el mismo lugar. Porque si yo exijo que la otra persona lo reciba desde el mismo lugar, estoy regresando a una competencia, a una relación de poder. Yo quiero que tú estés bien. Y no se trata de eso, se trata de generar un ambiente en donde cada persona tenga el derecho y la libertad de sentirse bien como quiere sentirse bien. Entonces también hay como ciertas reglas de lo que implica el cuidado mutuo. Son cosas que no nos dañan, es decir, no vamos a compartir un cigarro o alcohol, algo que nos dañe, aunque a mí me genere mucho placer, no lo vamos a compartir. Vamos a compartir cosas que en lo personal nos hacen sentir bien, nos gustan, lo disfruto mucho, pero que también me hacen pensar en las otras personas. Es decir, yo tengo algo que a mí me encanta, pero pensando en el grupo, ¿qué les gustaría a ellos o a ellas que yo les compartiera? Y
eso es lo que llevo, que nos haría bien para todas. Por ejemplo, en algún momento, en alguno de los grupos, han llevado toallitas húmedas con esto del confinamiento y la limpieza que aprendimos a tener en los espacios. Una de las estudiantes de uno de mis grupos se dio cuenta que el salón a veces estaba muy sucio y las manos nos quedaban pues llenas de polvo. Entonces dijo, para que, como a mí me gusta tener las manos limpias y el espacio donde trabajo o estudio esté limpio, se me ha ocurrido traerles a cada una pues una toallita para limpiar sus manitas o la mano. Y pues eso es un cuidado mutuo. O pensar, ya es tarde a la hora de la clase, seguramente tendremos hambre, les voy a llevar pues una galletita que yo hice o que compré porque es mi favorita y la pongo a disposición. Eh, Otro de los elementos que está ahí, que es el uso de recursos, yo puedo utilizar distintos medios o recursos que promuevan el contacto con las otras personas. Eh, lo que a veces yo hago en las clases, bueno, a veces, más bien casi siempre, busco una actividad o una situación que promueva la escucha y la conexión con el tema. Les puedo llevar un cuento, o hacemos un juego. Yo sé que pues, es diferente dar clases de áreas sociales y humanidades a ciencias exactas u otras asignaturas, pero pienso que en todas los contenidos puede haber algo que nos pueda hacer un clic con eso que vamos a aprender, que es la relación que buscamos, pero también promover el intercambio y la relación con las otras personas. Y en cuanto a lo social, que son los roles que yo juego en este momento como docente, por ejemplo, es reconocer cuál es mi función como docente y reconocerme y aceptarme que mi papel docente es ser promotora del cambio. También entendí que mi función docente es para mí un proyecto de amor. Es decir, es un proyecto que me nutre en lo personal, pero que me hace trascender y que yo lo hago porque simplemente quiero hacerlo. Y a mí me hace bien hacerlo desde este lugar, desde del buen trato, del bienestar y compartirlo con las otras personas. Y también entender desde lo social que no siempre están las condiciones óptimas para hacerlo. Entonces, aceptando las condiciones actuales, yo puedo reconocer cuál es el límite de lo que yo puedo hacer, sabiendo que yo hago siempre eh, el espacio desde el mejor lugar, eh, y habrá quien conecte con eso porque es algo que le gusta, que le hace sentir bien y hay algunas personas que dirán, esto no es para mí, pero que aún esas personas que dirán en este momento, no es para mí, podrán tener la experiencia de una situación de aprendizaje que sea un poco distinta. Eh, ya para cerrar este espacio, pues quiero hacer unos comentarios finales. Primero, entendiendo que la función docente se vive mejor cuando yo me cuido o existe un autocuidado, un conocimiento personal y una escucha cercana. Que generar espacios de aceptación y responsabilidad compartida es un gran reto de la labor docente, porque implica que yo aprenda a ceder el control y la toma absoluta de decisiones. Yo me tengo que mover de lugar. Eh, es necesario aceptar las demandas actuales de la tradición cultural, de los roles sociales, de las acciones personales, para aprender a vivirlas eh, desde otros lugares y poder estar en paz con eso. Eh, Enseñar en espacios de buen trato
a partir de conectar con las otras personas desde una escucha compasiva. Esta escucha es también para mí y hacia las otras personas. Eh, Aprender a despedirme de lo que ya no hay, ya no es así la educación, ya no es así la sociedad, o nunca lo ha sido, pero yo tengo que aprender a aceptarlo y despedirme de eso. También a conciliar y aceptar las diferencias. No todas las personas podemos coincidir con esto o estar de acuerdo de esta manera, pero podemos aprender a negociar estas distinciones. Promover relaciones de cooperación entre docentes y estudiantado y entre el mismo estudiantado, generar ambientes de buen trato, por lo tanto, pues implica un fuerte espacio y ejercicio de conciencia personal para desde ese lugar ir conectando pues con las otras personas. Y bueno, desde mi parte es todo, pero les he puesto aquí algunos documentos que pueden servir para seguir pensando sobre cómo generar el buen trato en el aula, qué es esto de las relaciones de buen trato en los otros espacios. Les he puesto el texto de Tina Sanz, El buen trato como proyecto de vida. Ahí describe todo lo que es el buen trato y da algunos ejemplos de cómo llevarlo a cabo en diferentes contextos. Y luego les pongo una serie de documentos que a mí me han ayudado a ir reconstruyendo los espacios de encuentro con los contenidos de aprendizaje, eh, para tener sensaciones corporales con esos o corporales o recuerdos de su vida o conexiones eh, con su contexto, cómo es el aprendizaje experiencial, cómo es la educación mm, desde la postura de Rey de Emilia, cómo es la mirada del aprendizaje o la educación desde el amor y la ternura, como Maturana, ¿no? O sea, son algunos materiales que para mí nos, me han dejado pensando y que me han llevado a reestructurar el espacio formativo. Bueno, pues eso por mi parte es todo. No sé si hay comentarios o algo más para dialogar. Sí, 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 hay como un par de comentarios. Anilú dice muchas gracias por la información. Todo ha sido muy interesante. Eh, Hay Claudia Fuentes Córdoba dice que manda saludos afectuosos y muy adecuado con esta propuesta, está muy de acuerdo con esta propuesta. También trabaja a favor de la cultura del buen trato. De hecho, ella hace una transversalización con talleres de educación integral en sexualidad y la propuesta de derechos humanos de la educación para la paz. Y mil gracias por este trabajo. Ella está en Mazunte, Oaxaca, ya ha participado con nosotras acá. Y bueno, hay una frase que me pudo encantar de una profesora, dice que estamos viviendo momentos difíciles, que el mundo social, el mundo familiar puede ser muy, muy difícil y que la escuela debe ser un lugar de paz donde los alumnos deseen llegar, donde los alumnos deseen estar. Me pareció muy lindo. Bueno, no sé, María Aurora, ¿algún comentario, algo que quieras compartir? Pues en Rosa María nos dejas, yo creo que toda una puerta abierta para comenzar a trabajar y visualizar todo esto. Como tú dices, hay que tener mucha conciencia sobre este tema del buen trato. Está, creo que abren muchas posibilidades. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a los anuncios, María Aurora.
Y si quieres compartir algo más, Rosa María, con toda confianza, con todo gusto. Eh, a ver, ahí. Bueno, nosotras somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para docentes, y nos puedes encontrar en alguno de los canales por los cuales transmitimos nuestra información. Tenemos un canal de Telegram en donde también transmitimos cápsulas de educación integral en sexualidad para que las puedas aplicar en el aula. Tenemos nuestro Facebook, que es en donde cada miércoles de 7 a 8 de la noche transmitimos un webinar. Tenemos un Instagram, tenemos un canal de YouTube en donde todos los webinars están colocados y los puedes accesar. También tenemos un WhatsApp en donde te puedes inscribir a alguno de los canales que tenemos. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site en donde puedes encontrar más de 300 cápsulas que hemos desarrollado para que tú puedas impartir de una manera transversal educación integral en sexualidad en las aulas. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta jornada, pues la próxima semana tenemos Bordando la Igualdad de Género. Vamos a tener a tres conferencistas charlando, hablando de desde dónde han percibido la desigualdad y cómo han actuado a lo largo de sus trayectorias y qué hacen al respecto actualmente. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Y por último, agradecerte nuevamente, pero te quiero leer algo que dijo una chica. Dice, después de esta charla, nos aseguran que vamos a tener buen trato en la escuela. ¿Qué le dirías? Pásale el link a tus profes, le diría Ajá, yo. no, no lo garantizo. Creo que es un proceso, ¿no? Aprender a vivir en el buen trato es un proceso de transformación y que implica, pues, creo que un compromiso mutuo. No solamente es de la figura docente, creo que también el estudiantado necesita expresar lo que no le gusta que ocurra en el aula, porque creo que también hay que entender que la educación no solo es responsabilidad de la figura docente, es de todas las personas. Entonces, si a mí no me gusta eso, tengo que nombrarlo, porque si no lo digo, entonces, ¿cómo se va a enterar la otra parte? Y hay maneras de decirlo también desde el bienestar y del buen trato, ¿no? Tampoco se trata de pelear con la figura docente o con la figura de autoridad, sino hay que aprender a negociar para que esto pueda ocurrir. Muchas, muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias, un gusto conocerla. Igualmente. Terminamos la transmisión.